Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, voy a dar por hecho que ya me conocéis, que ya habéis visto mis anteriores vídeos de One Piece y por eso me voy a ahorrar el típico para los que lleguéis nuevos, bla bla bla, me presento, bla bla bla, porque ya me conocéis. Y si no, pues bueno, ved mis anteriores vídeos de One Piece, que no son pocos. Y es que este, bueno, es el octavo vídeo que le dedico a esta serie, a este grandísimo shonen manga. Y bueno, hoy voy a comentar los arcos de Punk Hazard y de Dressrosa, que los dos, pues bueno, forman una única saga, la octava saga de One Piece, que podríamos nombrar como la saga de Dressrosa, porque Punk Hazard es un poco la antesala a los hechos que acontecen en esto, en Dressrosa. Y es que el final de Punk Hazard conecta pues esto con Dressrosa. En ese sentido, esta saga me recuerda bastante a la segunda saga de One Piece, a la de Arabasta. Y es que en Arabasta, bueno, teníamos lo que eran los arcos de Baroque Works. Y luego teníamos lo que era el arco de Arabasta en sí, que daba título pues a esa segunda saga de One Piece. Y aquí pues pasa un poco lo mismo. De hecho, Dressrosa para mí ha sido como una versión hipervitaminada de Arabasta, tal cual. O sea, me ha encantado. Eso lo dejo claro ya con esto que acabo de decir. Me ha parecido una versión actualizada hipervitaminada de Arabasta. Arabasta ya dejé claro en su correspondiente vídeo que me encantó. Pero es que lo de Dressrosa, o sea, me ha parecido soberbio. Me ha parecido lo mejor que he leído de One Piece hasta la fecha. No exagero, tal cual. Opinión personal. Me ha encantado ese mensaje que incide tanto en lo que es la libertad. O sea, es algo que me ha encantado. Yo pienso que es la saga que más incide en eso, en lo que es la libertad y tal. Y además tiene unos villanos increíbles. Empezando por esto, por Caesar Crown, el villano del arco de Punk Hazard. Y por supuesto, pues Don Quijote do Flamingo, aquí en portada, que bueno, es un personaje que, madre mía, es... Hablando en plata, un cabrón. O sea, es un cabrón, pero de mucho cuidado. Y en ese sentido también me ha recordado esta saga a Arabasta, en el sentido de que tenemos, pues, al igual que en aquella saga, pues, a uno de los 7 grandes piratas, a un Shichibukai, vamos, como villano principal. Y lo de Doflamingo, vamos, es que es increíble lo malvado que es algo que me sorprendió. Y mira que yo en anteriores vídeos de One Piece decía, bueno, yo es que creo que en One Piece no hay personajes así puramente malvados, todos tienen sus motivaciones, sus ideales, etcétera. Pero es que lo de Doflamingo no tiene... es decir, no tiene perdón, es maldad pura y dura. Es, vamos, increíble, un villano... además totalmente a la altura de Luffy y también de Trafalgar Law, ese personaje que aquí, bueno, pues se nos presenta como un aliado de esto, de Luffy. Y bueno, yo en este vídeo pues me voy a dedicar, al igual que hice en los anteriores vídeos, a explicar, explayándome y tal, el por qué me ha gustado tanto esta saga de One Piece. Me voy a explayar bastante en este vídeo. Hoy tengo día libre, así que voy a aprovechar que tengo el día libre y por supuesto que me apetece también hablar y tal, pues hacer un vídeo aquí largo de más de 1 hora comentando pues eso, lo que es el arco de Punk Hazard y el de Dressrosa. Tengo que decirlo así despacito porque si no me trabo. En fin, el arco de Dressrosa, o como también le conocemos muchos de nosotros, el arco de One Piece de Españita, tal cual. Ya digo, me ha encantado, o sea, también es un arco que dura bastante, o sea, lo que es Dressrosa dura unos 10 tomos. Y no es porque... No es porque sucedan muchas cosas, que bueno, sí, suceden muchas cosas, pero el motivo principal por el que dura tanto, la razón principal, mejor dicho, es porque hay muchos personajes. Es increíble la de personajes que nos presenta Ichiro Oda en Dressrosa. Yo flipaba con la cantidad de personajes que aparecían. Y lo curioso es que nos llegamos a encariñar con todos ellos, con algunos más que otros, todo se ha dicho. De esto también hablaré, de cómo aparecen personajes con los que nos encariñamos más que con otros, etcétera. Y vamos, la verdad es que
Ya para terminar esta primera parte del vídeo me gustaría hacer un paralelismo, porque ya que he hecho un paralelismo así entre Dressrosa y Arabasta, pues hacer ir un poco más allá, hacer un paralelismo entre la saga anterior de One Piece, la de la Isla de los Hombres Pez, con la de Les Blue. Y es que la saga de la Isla de los Hombres Pez era algo así como, ya lo dije en su vídeo, era algo así como un prólogo de lo que nos íbamos a encontrar en la segunda mitad de One Piece. Y en ese sentido, y aquí es donde quiero hacer el paralelismo, es un poco como la saga de Les Blue. Una saga, pues, que funciona como prólogo de presentación y tal. Y claro, en la saga de la Isla de los Hombres Pez, pues como ya conocíamos a Luffy y tal, pues se centra bastante en eso, en enseñarnos pues el progreso que han tenido estos personajes, como lo rotos que están, lo poderosos que son, vamos. Y luego ya, bueno, pues tenemos lo que es Punk Hazard y Dressrosa, que haciendo el paralelismo con la primera parte de One Piece, pues son como la versión actualizada e hipervitaminada de Baroque Wars y Arabasta. Y la verdad es que leyendo Punk Hazard ya uno nota que Luffy y los demás pues ya están en ese nuevo mundo en el que va a transcurrir pues el resto de la aventura. O sea, ya uno nota que la cosa ha arrancado y se nota muchísimo, la verdad. Tiene mucha garra estos dos arcos, tanto Punk Hazard como Dressrosa. Yo los he disfrutado muchísimo. Era un no parar, la verdad. O sea, tenía que incluso ponerme freno. Y también todo se ha dicho. He cogido con muchas ganas esta última saga de One Piece. Porque, como ya comenté en anteriores vídeos, las anteriores sagas de One Piece las estaba releyendo. No era la primera vez que las leía. Sin embargo, lo que es Dressrosa, lo que es el arco de Dressrosa en sí, no lo había leído entero. Nunca lo había leído entero hasta ahora. Es decir, allá por el año 2015 yo me leí hasta el último tomo que había salido de One Piece aquí en España, que era el tomo 73. Y ya de 74 en adelante pues era territorio desconocido para mí. Y por eso he leído con tantas ganas y motivación, porque del tomo 74 en adelante pues no sabía qué sucedía. Y la verdad es que lo que me he encontrado pues es, lo dicho, una saga de One Piece increíble, epiquísima. Y vamos, donde Oda se vuelva a superar una vez más. La verdad es que no me canso ni me cansaré de repetirlo nunca. Lo de One Piece es increíble, cómo el autor Ichiro Oda se supera a sí mismo en cada saga. Es impresionante, tanto a nivel argumental, pues esto lo sabemos todos, por cómo va hilando los cabos argumentales, los hilos argumentales que va dejando por ahí sueltos. Y también a nivel gráfico, o sea, es impresionante la mejoría en cuanto a nivel gráfico que se produce en esto, en Dressrosa. Solo hay que ver al personaje de Doflamingo, cómo aparecía dibujado en el tomo 22, que era el tomo donde aparecía por primera vez este personaje. No, el 22 no, perdón. El 24 creo que era, creo que no me equivoco, pero bueno, por ahí aparecía por primera vez Doflamingo en el tomo 24, así. Pues bueno, tú ves a Doflamingo en ese tomo y le ves en el tomo 69 o 70, que es cuando reaparece, y ni punto de comparación, la verdad. Es increíble cómo el arte de Oda continúa evolucionando. Y bueno, qué mejor que apreciar el arte de Oda que mostrando el manga. Así que venga, vamos ya a la segunda parte del vídeo. Poneos cómodos, ya digo, es un vídeo que va a ser largo, porque esta saga yo pienso que lo merece. Las sagas de One Piece que lo merecen yo no me importa dedicarles más de una hora de duración, siempre y cuando pues tenga tiempo libre y me apetezca, cosa que hoy se ha producido, hoy es día libre para mí, así que pues ya que me apetece, pues venga. Así que nada, gente, bueno, pues lo dicho, venga, vamos a la segunda parte del vídeo y bueno, pues venga, vamos a comentar lo que es Punk Hazard y Dressrosa. Venga, vamos allá. Bueno, gente, pues comenzamos ya lo interesante del vídeo, la segunda parte. En este vídeo, bueno, tengo intención de tirarme unos 20 minutos hablando de Punk Hazard y luego unos 40 minutos, el doble vamos, hablando de lo que es Dressrosa, porque si Punk Hazard son 4 tomos y pico, Dressrosa ya son 10 tomos, o sea, el doble, así que yo soy muy, muy quisquilloso con la duración de esto, de cada parte del vídeo. Así que bueno, vamos allá. Bueno,
lo que estáis viendo es el tomo 67, pero bueno, antes vamos a comentar un poco lo que sucede al final del tomo 66, porque es en este tomo donde comienza pues lo que es Punjazar. Es decir, en este tomo concluía la saga de la isla de los hombres pez, con Luffy enemistándose a Big Mom, y bueno, después de ver por primera vez a este gigantesco personaje, a la mencionada Big Mom, pues la historia prosigue y llegamos al momento en el que Luffy y sus compañeros se adentran en lo que es el nuevo mundo. O sea, una parte muy emotiva cuando emergen a la superficie, además acompañados de ballenas gigantes como Laboon. O sea, muy buen momento es increíble, es de los momentos más emotivos, podríamos decirlo. Es como cuando entraron en la gran ruta marina, o cuando vieron por primera vez la línea roja. Ya eran conscientes de que habían pasado lo que era la primera mitad del trayecto. Y bueno, los personajes, bueno, reciben una llamada de auxilio procedente de este Dendemushi, que, bueno, les dice que en Punjazar un samurái, tal cual, está matando a todos. Y bueno, Luffy y los demás deciden alterar un poco el rumbo de su ruta e ir a Punjazar a ver qué está sucediendo ahí. Y no van a ser los únicos que van a ir allí, porque también va a ir Smoker, que aquí, bueno, le vemos que ha conseguido interceptar pues esa llamada de auxilio. Él está a la caza de Luffy, o sea, lleva la caza de Luffy desde los primeros tomos de la serie. Y bueno, aquí el badass de Smoker ahora pues es vicealmirante de la G5, es decir, la división de la Marina formada por auténticos indeseables, por marines que son todos unos borrachos, unos muy rudos, se divierten quemando piratas, bueno. Así que bueno, todos se van a juntar ahí en Punjazar, que es una isla que, bueno, ya estáis viendo la entrada. O sea, hay carteles de prohibido el paso, como indicándoles que no entren bajo ningún concepto. Y es un lugar donde hace un calor, bueno, ya lo estáis viendo. O sea, se tienen que quitar ahí las camisetas, porque el calor es insoportable. Hay restos de una antigua ciudad derretidos por esas altísimas temperaturas, e incluso una calavera gigantesca. Y en eso que, bueno, Luffy y sus otros 3 compañeros con los que ha desembarcado en Punjazar se topan con un dragón gigantesco. Un dragón gigantesco que, bueno, les ataca. Ellos están sorprendidos porque se supone que los dragones no deberían existir, al menos ni en ese mundo de One Piece donde existe de todo, pero bueno, los dragones no deberían existir. Y bueno, Luffy le derrota sin mucha dificultad. Y ven que en ese dragón, bueno, le derrota a Zoro realmente, le corta la cabeza literalmente. Y bueno, mientras tanto, pues eso, en el Thousand Sunny, el resto de la tripulación, Nami, Chopper, Frankie, Brookie y Sanji, pues son dormidos por estos individuos que aparecen embutidos en esos trajes tan extraños. Y bueno, encima del dragón había unas piernas parlantes. Es como, ¿pero qué es esto? Unas piernas que además parecen de un samurái. Así que bueno, ya uno como lector va atando cabos. Y bueno, la historia continúa en el tomo 67. Y en este tomo, bueno, pues ya estamos bien inmersos en lo que es Punjazar. Punjazar resulta que es una isla que está compuesta por 2 mitades. En una mitad hace un calor abrasador, nunca mejor dicho, abrasador. Y en la otra mitad, bueno, pues ya lo estáis viendo, hay unas montañas heladas y hace un frío extremo. Y es que en esa isla es donde se libró el combate entre dos almirantes de la marina, entre Akainu
y Aokiji, es decir, fuego abrasador, el calor de la lava contra el hielo. Y ese combate fue tan bestial que alteró el clima de Pun Hazard. Y bueno, los personajes, los que habían sido dormidos en el Thousand Sunny se despiertan en el interior de una sala, no saben ni dónde están, y pronto se darán cuenta de que están atrapados junto con esta cabeza, que es la cabeza del samurái que, bueno, estaba matando a los que están ahí, a los que estaban ahí en Pun Hazard. Es un pervertido además, o sea, fijaos qué cara de pervertido que tiene. y un machista de cuidado. Solo hay que ver cómo le habla a esto a Nami. Y dice ser, bueno, pues un samurái del país de Wano que está ahí para rescatar a su hijo, Momonosuke, que ha sido secuestrado. Y bueno, logran salir de esa celda gracias al láser de Franky, que el láser de Franky pues atraviesa todo. Y en la sala de al lado se topan con esto, con unos niños gigantescos. Bueno, de diferentes tamaños, pero hay algunos, ya lo estáis viendo, que son gigantescos. Y bueno, en Pun Hazard, en ese lugar, bueno, pues al poco se dan cuenta los personajes de que es un laboratorio donde se experimenta con esto, con niños, con diversas sustancias, hacen experimentos de diversa índole y de dudosa moral. Eso es lo que está claro, de muy dudosa moral. De hecho son inmorales directamente. Y bueno, aquí comienza la huida de esto de Chopper, Franky, Nami y Sanji de ese lugar junto con los niños que estaban ahí atrapados. Los niños flipando con los poderes de esto de Franky, no es para menos. Dicen puños fuera, como si fuera aquí Mazinger. Y bueno, los hombres armados que hay ahí en Pun Hazard están siendo comandados por esta especie de humo. Una especie de ser de humo que les habla. Y también está al cargo del lugar esta mujer alada, esta especie de arpía, a la que ve Usopp desde la distancia. Y bueno, aquí es cuando llegan a esto, cuando Brook, que no había sido atrapado porque se pensaban que era un cadáver, llega a esto, a lo que es la parte exterior de ese laboratorio donde están Franky y compañía. Y es que este laboratorio, bueno, en el pasado fue pues un laboratorio del Dr. Vegapunk, esa gran eminencia del mundo de One Piece que ha creado todos los avances científicos y tecnológicos que hay en ese mundo. Pero luego, después de un incidente, después de una explosión, pues quedó cerrado ese lugar. Y ese lugar, bueno, pues luego se libró ahí la batalla entre Akainu y Aokiji y bueno, pues ya veis cómo quedó todo. Y bueno, a Pun Hazard también, pues como decía, desembarcan Smoker y Tashigi y el resto de sus hombres. Y todos se van a juntar allí. Todos se van a juntar allí. Y bueno, vemos como Luffy y los demás se van a encontrar con esto, con una especie de hombres, mitad de animales. O sea, tienen cuerpos de animales, ¿veis? Patas de caballo y tal, pero el cuerpo, lo que es el tronco y la cabeza son de personas. Y bueno, lo que más llama la atención es que allí en ese lugar se van a encontrar con esto, con Trafalgar Law, que ahora pues es uno de los Shichibukai, es decir, uno de los 7 grandes piratas al servicio del gobierno. Los primeros en encontrarse con él son Smoker y Tashigi. Y bueno, la presencia de Law en ese lugar pues tiene su explicación. Law es el encargado de esto, de frenar la huida de esto, de los Mugiwara que se encontraban allí. Y hace uso de sus poderes, del poder que le ha otorgado la fruta cirugía. Y hace una cosa que es bastante graciosa, que es cambiarle las personalidades a los personajes. Es decir, os lo voy a mostrar ahora para que lo veáis. A ver si llego. Creo que ya me lo he pasado. Vale, no, aquí. Es decir, le cambia la personalidad a esto,
a Sanji, a Nami, a Chopper. ¿Veis? A ver dónde era el momento exacto. Creo que era por aquí. Porque eso, vamos, eso quiero mostrarlo. Quiero mostrarlo en el videíto. Aquí, es decir, hace uso de la fruta cirugía, ¿veis? Y dice desorden y les cambia las personalidades. Es decir, Sanji pasa a estar en el cuerpo de esto, de Nami. O sea, a ver, os voy a mostrar la escena porque si no, no tiene gracia. Ya os la estáis imaginando, ¿veis? O sea, Sanji está en el cuerpo de Nami. Nami está en el cuerpo de Frankie. Frankie en el cuerpo de Chopper. Es un cachondeo. Y bueno, lo más gracioso es también ver cómo hace el cambio de personalidades entre Smoker y Tashigi. O sea, Tashigi se empieza a comportar como... Bueno, no. El cuerpo de Tashigi ahora es poseído por esto, por Smoker. Y vemos como Tashigi luce como una tipa ruda. O sea, ahí en portada ya la vemos aquí, ¿veis? Pero en realidad es Smoker. Y Smoker ahora es Tashigi. O sea, fijaos, Sanji, qué felicidad de estar en el cuerpo de Nami. Se puede tocar las boobies. Es un cachondeo este momento. Y bueno, aquí es cuando se nos presenta al villano de Punjazar, que es el científico Caesar Crown, que al igual que Doflamingo es un cabrón. Y al igual que Doflamingo, pues está metido, ¿veis? Aquí le tenemos, está metido en lo que es la fabricación de un compuesto, de un gas, que lo que hace es crear frutas demoníacas de tipo Zoan, que le son vendidas a Kaido, uno de los 4 emperadores. Y entonces, bueno, pues Trafalgar Law le propone a Luffy, aliarse con él para derrotar a Kaido. Ese va a ser el objetivo que van a tener. Y para eso, lo primero que tienen que hacer es secuestrar a Caesar, para que no pueda seguir fabricando ese gas, esa sustancia con la que se crean frutas demoníacas para Kaido. Y que Kaido aniquile a Doflamingo, que es el intermediario, es el que vende esa mercancía. Caesar simplemente las crea, nada más. Y bueno, la historia continúa, lo que es el arco de Punjazar continúa en el tomo 68, 69 y 70. De eso va la premisa argumental, lo que os he estado contando. Y bueno, es un arco que, bueno, pues sigue una estructura similar a la de otros arcos de One Piece. Lo primero, pues los personajes llegan a Punjazar, ven el lugar, empiezan a descubrir cosas. A mí el arco de Punjazar me encantó porque es un arco de One Piece que según lo comienzas a leer está completa y absolutamente cubierto por misterio. O sea, estás todo el rato intrigado, en plan, ¿qué es ese lugar? ¿Por qué hay una mitad de fuego y otra de hielo? ¿Quiénes son esos niños? ¿Cuál es la finalidad de los experimentos? ¿Estará Luffy a la altura de Caesar? Y esta es otra cosa que me gusta, que realmente Caesar no es que sea un personaje hiperpoderoso. Bueno, es poderoso, pero no es tanto como Luffy. Lo que pasa es que en One Piece, digamos que no es todo ser el más fuerte, sino... No es tanto eso, ser el más fuerte, sino cómo uno hace uso de sus poderes. Otro personaje al que conocemos en este arco es este Vergo, el que es el que tiene el mando en lo que es la división G5 de la Marina, está por encima de Smoker. Y este personaje, bueno, pertenece a la familia de Doflamingo y es un personaje que, bueno, es odioso, me parece de los personajes más odiosos de One Piece por cómo trata a sus subalternos. O sea, me parece un personaje repelente, asqueroso. Yo quiero dejarlo claro, odio a Vergo, me parece el peor personaje de todo One Piece, es el que peor me cae. Es verle y querer escupirle en la cara. O sea, me siento como Lau en estas páginas que estáis viendo cuando veo a Vergo. Me cae muy mal ese personaje. Y bueno, en este arco, bueno, pues la cosa aumenta en tensión
cuando Caesar libera pues a una criatura tóxica que, bueno, lo que hace luego es convertirla en gas, y ese gas pues va a estar persiguiendo a los personajes durante el resto del arco. Y estos, al mismo tiempo que huyen del gas, van a tener que avanzar dentro de lo que es el laboratorio para esto, para alcanzar a Caesar y secuestrarle. Aquí les vemos a Luffy y los demás atrapados en una celda junto con Smoker, y me hace gracia que aquí es cuando dice Luffy, anda, esto me recuerda a Arabasta. Y es lo que decía antes, que tanto Punjazar como Dressrosa son un poco como una versión hipervitaminada de la segunda saga de One Piece. Aquí es cuando Lau les confiesa que el que se dedica a vender ese compuesto que fabrica ahí Caesar es Don Quijote do Flamingo, uno de los 7 grandes piratas, al igual que él. Y bueno, es una saga, bueno, es un arco, mejor dicho, Punjazar, que a mí me encantó. O sea, me recordó mucho a estas ovas de anime cyberpunk que se hacían en los años 80 con estructuras ahí, laboratorios secretos, niños con los que se experimenta, muy Akira todo, ¿verdad? Y me moló mucho la ambientación, el hecho de estar ahí en un lugar apartado de todo, en medio de la nada, en medio de la nieve, una isla abandonada, y me moló muchísimo, la verdad. Es un arco muy divertido, muy intenso, ¿veis? Aquí vemos cómo ese compuesto crea frutas demoníacas, convirtiendo frutas normales y corrientes en frutas de tipo Zoan, que son las que convierten a los que las comen en bestias humanas, mejor dicho. Y bueno, por otro lado vemos cómo se está formalizando una alianza entre el capitán Eustace Kid y estos otros dos personajes que también forman parte de lo que es pues la infausta generación, Hawkins y Scratchman Apu, ¿veis? Pues van a formar una alianza estos tres. Y bueno, por otro lado pues tenemos aquí a Luffy y a Lau, que lo que van a hacer es esto, atrapar a Caesar. En este tomo es cuando entra en escena este dragoncito. ¿Quién es? Bueno, pues ese samurái, ese niño que está buscando el samurái con el que se topó Luffy y los demás al llegar a la isla. Bueno, se toparon con las piernas del samurái, pero bueno, me entendéis, ¿verdad? Y bueno, es increíble esta parte, o sea, estos tomos, el tomo 69-70, me encanta cómo Oda va conectando este arco con el siguiente, con el de Dressrosa. Aquí tenemos a este dragoncillo, Momonosuke, o sea, transformado en dragón, en realidad es una persona. Y bueno, ya está aquí Oda insertando cosas que van a tener más relevancia en posteriores sagas de One Piece, como el arco de Wano, es decir, samuráis del país de Wano, pues esto, una cosa lleva a la otra, y bueno, pues todo va a terminar en ese... Todo va a terminar desembocando en ese arco de One Piece. El arco de Wano. Y es increíble. Es como Oda, en lugar de ir cerrando cosas en la segunda parte de One Piece, como en lugar de ir cerrando tramas va insertando nuevas subtramas. O sea, es increíble cómo lo que es el hilo argumental de One Piece va evolucionando. Es como un árbol que va creciendo, le van saliendo nuevas ramas, todo va conectando unas cosas con las otras, y todo pues finalizará en esto, en un arco final que seguro que será, vamos, epiquísimo. Y en el tomo 70 es un tomo pues de enlace, es un tomo de enlace entre esto, entre Punjazar y Dressrosa. A Punjazar acuden esto, bueno, aquí vemos el enfrentamiento final entre Caesar y Luffy. Y a Punjazar, bueno, pues acuden dos cabecillas de la familia de esto, de Don Quijote do Flamingo, que son esta chica llamada Baby Five y este otro, que es un hombre hélice. Y bueno, incluso do Flamingo va a ir hacia Punjazar. O sea, este momento es brutal cuando Baby Five se lanza desde lo alto y ataca a Frankie. O sea, si habéis jugado al videojuego Nier Automata, esta escena os tiene que recordar ese videojuego, porque es que es igual, o sea, la tía ahí, una tía arma
va literalmente una tía arma, como la habéis escuchado, bajando desde el cielo y acribillando a Frankie a balazos, que es un robot, como los que atacas en ese videojuego. Tenía que hacer la referencia, perdonad. Y bueno, es increíble, o sea, aquí, bueno, una fiesta que montan, lo típico al final de cada arco de One Piece, que montan un fiestorro. Pero este es bastante breve, y es que, bueno, no hay tiempo que perder. Caesar es derrotado y es secuestrado por Luffy y compañía. Y ahora el plan, bueno, pues es exigir un rescate y le exigen también a Don Quijote do Flamingo que esto, que se quite de los 7 grandes piratas. Es decir, que deje de ser uno de los 7 grandes piratas y que también deje de ser el rey de Dressrosa, que es el lugar donde gobierna. Un lugar donde, bueno, ya se nos explicará en el siguiente arco que ha sido usurpado por él. Es increíble, o sea, cómo conecta todo Oda, me flipa, me flipa. Y bueno, a ellos se va a unir pues este samurái junto con su supuesto hijo Momonosuke, porque ellos se dirigían a Dressrosa. Decía que en Dressrosa hay un compañero suyo que fue atrapado ahí por la familia de Don Quijote y que, bueno, ellos acabaron en Punjazar porque el niño Momonosuke se metió en un barco, que era el barco en el que iban los niños que estaban ahí en Punjazar. Aquí tenemos a esto, a Aokiji, que se presenta en Punjazar para salvar a Smoker. Fijaos la violencia con la que ataca Doflamingo a Smoker. O sea, aquí en esta saga de One Piece en Dressrosa ya uno nota que el nivel de violencia aumenta mucho. Otro cabrón, ¿eh? Otro cabrón, Momonosuke, ¿eh? Y bueno, aquí vemos como Don Quijote do Flamingo acepta pues el trato de Laud, renunciando a la corona de Dressrosa y a su puesto dentro de los 7 grandes piratas. Y bueno, pues se van a reunir en Dressrosa con él para esto, para realizar el intercambio. Y mientras se va a realizar el intercambio, lo que van a hacer el resto de los Mugiwara es destruir la fábrica ubicada en Dressrosa, donde se fabrica el Smile, que son pues las frutas demoníacas que le vende Don Quijote a Kaido. Y claro, si hacen eso, pues Kaido va a pagarla con Don Quijote y eso pues va a hacer que les ahorre la tarea de enfrentarse a Don Quijote do Flamingo. Ese es el plan de esto, de Trafalgar Law. Pero al llegar a esto, al llegar a Dressrosa, se darán cuenta de que ellos pues han sido engañados por esto, por Don Quijote, que quien no renuncia ni a lo uno ni a lo otro, es decir, no deja de ser un Shichibukai ni tampoco deja de ser rey de Dressrosa, y además tienen su poder la fruta Fuego Fuego, que es la que le otorgaba el poder a Ace, porque Ace, como está muerto, pues bueno, pues la fruta ha vuelto a aparecer. Y bueno, la historia pues continúa en el tomo 71, que es el primero de los 10 que transcurren ya en Dressrosa. Bueno, pues lo dicho, en el tomo 71 comienza ya el arco de Dressrosa. Al final me he tirado unos 24 minutos hablando de esto de Punjazar, pero bueno, al final de Punjazar pues la cosa conecta con Dressrosa, así que es normal que me haya tirado un poco más de tiempo. En esto, en Dressrosa, ya lo estáis viendo en la portada del tomo 71, aparecen muchos nuevos personajes. Es increíble la cantidad de nuevos personajes que nos presenta Eiichiro Oda de golpe y porrazo. Y es increíble cómo, aunque al principio uno pueda sentirse un poco desbordado ante tanto nuevo personaje, luego uno termina encariñándose con todos ellos. Bueno, aquí vemos que Luffy y los demás llegan a Dressrosa. Y bueno, es como decía, un lugar bastante curioso porque es que está inspirado en esto, en España. Tenemos aquí un mapa de esto, de Dressrosa, y aquí, bueno, vemos lo que es Dressrosa, la isla principal, y esta isla, Green Beat, que es donde se va a producir el intercambio entre Caesar y... Vamos, que tienen secuestrado a Caesar, pues es ahí donde se van a reunir con Doflamingo. Bueno, ya lo estáis viendo, es una ciudad que recuerda a algunas partes de España. O sea, aquí vemos una paella,
unas sevillanas aquí bailando, algo que le mola mucho a Sanji. Pero lo que más llama la atención de Dressrosa es que en ese lugar se pasean entre humanos juguetes, o sea, juguetes andantes. O sea, aquí vemos una marioneta, ¿veis? Un robot en un carro, siendo empujado por una humana. O sea, es un país un tanto peculiar. Y es un lugar que, bueno, que todo el mundo parece ser feliz y tal, ¿no? Todo muy bonito, todo muy soleado y tal, pero en realidad es un lugar donde todos los ciudadanos viven sin libertad. Es una libertad de mentira. Y bueno, aquí este samurái que tiene el poder de crear ropa, lo que hace es disfrazar a Luffy y a los demás de esto, de iris. Les pone barbas, les pone bigotes, a Zoro le pone un bigote, a Sanji también, a Luffy una barba ahí rarísima, ¿veis? ¿Veis qué pintas? Y lo que van a hacer pues es infiltrarse en lo que es la fábrica de Smile para destruirla mientras Lau pues está con lo de Caesar. Y aquí es donde conocen a un personaje bastante importante en esta saga, que es un almirante de la marina. Un almirante de la marina que además, al igual que los que ya conocíamos, luce como un actor de cine japonés de los años 70. Este personaje, el almirante Fujitora, luce como el actor que encarnaba a Zatoichi, el espadachín ciego. Y tiene el poder de esto, de alterar la gravedad. O sea, puede incluso hacer que del cielo bajen literalmente meteoritos. O sea, es una burrada lo poderoso que es. ¿Veis el agujero que ha hecho ahí en el bar? Y ya lo estoy viendo, es algo que me mata de One Piece. O sea, es que es clavadito al actor que encarnaba a Zatoichi en esos clásicos del cine japonés de los años 60. Y bueno, aquí pues tenemos la parte en la que los personajes pues empiezan a separarse unos de otros. Y Luffy, bueno, pues no se le ocurre otra cosa que esto, que apuntarse al Coliseo, donde se libran combates entre poderosos guerreros venidos desde distintas partes del mundo, porque se ha enterado de que el premio es la fruta Fuego Fuego, y dice, es la fruta que, vamos, en el momento en el que Ace muere, pues la fruta vuelve a materializarse en el mundo, y Luffy pues lo que quiere es hacerse con ella. Y bueno, aquí empezamos a ver a nuevos personajes que son miembros de esto, de la familia de Doflamingo, el señor Pink, Dellinger, Laoji, Matchwise, y por supuesto pues a los cabecillas supremos, como por ejemplo Diamante, que es el líder del Coliseo. Y bueno, en ese coliseo pues se va a inscribir Luffy, y durante unos cuantos tomos, mientras Zoro, Franky y los demás están investigando a ver dónde está la fábrica, pues Luffy va a estar librando combates con personajes de aspecto de lo más peculiar. Aquí conocemos a Violet, que es una sevillana, ya lo estáis viendo, fijaos cuánto arte. Y Sanji, pues para variar, se enamora de ella a primera vista. Y ella le dice, por favor, abrázame fuerte, y Sanji flipando. O sea, Sanji ya lo estoy viendo flipando. Y luego va a descubrir que es pues una cabecilla, también es una cabecilla de la familia de Don Quijote, con la diferencia de que ella, bueno, en realidad no está de parte de Don Quijote, digamos que está ahí porque no le queda más remedio. Realmente ella es la hija del legítimo rey de ese lugar, del rey Riku, que fue destronado por esto, por Doflamingo y su familia. Aquí conocemos a este otro personaje, un soldadito que le falta una pierna, como el famoso cuento. Y es otra cosa que me encanta de esta saga, como conocemos a personajes como el soldadito, que estáis viendo ahora aquí en pantalla, o el señor Pink, que ya lo habéis visto, que de primeras parecen personajes así ridículos que no te puedes tomar en serio, pero luego dices, joder los feels, joder los sentimientos. Y es que realmente este personaje, bueno, pues es el padre de la nieta del rey Riku. Luffy se inscribe en el torneo bajo el nombre de Lucy, o sea, tal cual.
Y bueno, ya os estáis fijando en las vestimentas de los personajes en esta saga, que visten de esta forma. Y esto es algo que me llama la atención de la segunda parte de One Piece, que realmente solo en la saga de la isla de los hombres pez les vemos con sus trajes default, es decir, sus trajes por defecto. El resto de sagas de la segunda parte de One Piece, cada personaje tiene una vestimenta nueva y diferente. Algo que es perfecto para esto, para hacer nuevas figuritas de los personajes. Y aquí, bueno, vemos que el lugar está lleno de tipos rudos. O sea, en esta saga de One Piece yo creo que es la saga donde veo más tipos duros de todas las sagas de One Piece. Y Luffy pues es uno más ahí. O sea, fijaos. Personaje de aspecto así esperpéntico y tal. Orlumbus, también está Bellamy, a quien no veíamos desde hace un montonazo de tomos. No olvidemos que formaba parte de la familia Don Quijote. Luffy aquí se pone una armadura y tal. Luego conocemos otros personajes como este Cavendish, que es un personaje súper egocéntrico, súper vanidoso, un narcisista extremo, pero extremo hasta niveles absurdos, hasta niveles hilarantes. Y a otros personajes que la verdad es que son un cachondeo. Luego conocemos aquí la estatua de Kiros, que era el anterior campeón del Coliseo, antes de Diamante. Y en realidad Kiros, bueno, pues es el marido de la hija del rey Riku que fue destronado. Y el rey Riku está también en ese torneo. Y también está en ese torneo la hija de Kiros, que es esta, Rebeca. Y Kiros en la actualidad, bueno, como conoceremos más adelante, es el soldadito, que fue transformado en juguete por una cabecilla de la familia Don Quijote. Que por cierto, ya esto lo estáis pensando todos, que os conozco muy bien, fijaos lo buena que está Rebeca, Fijaos el trajecillo, Esto había que decirlo, era importantísimo, era, vamos, lo más importante del vídeo. Y bueno, aquí tenemos a Jesús Burgués, vamos, uno de los miembros de la tripulación de esto, de Barba Negra, que también está ahí en ese torneo porque tiene como objetivo hacerse con esto, con la fruta Fuego Fuego. O sea, la banda de Barba Negra está interesada en esto, en hacerse con frutas demoníacas poderosas. Y bueno, mientras tanto, pues tenemos a Lau acompañado de Usopp y de Nico Robin, que van a esto, a reunirse en Green Beat con Don Quijote para distraerle, para mantenerle alejado de Dressrosa, mientras Luffy y el resto pues destruyen la fábrica, si es que la encuentran. Bueno, aquí se presenta el CP0, que es como la facción más secreta del Cyberpol. Y están ahí para decir que Don Quijote do Flamingo, bueno, ya lo dijeron, lo que pasa es que los Mugiwara todavía no se han dado cuenta de que Don Quijote pues todavía no ha renunciado a esto, al trono de Dressrosa. Y eso va a tener unas consecuencias fatales para Laub y todos los demás. Aquí tenemos a Bartolomeo el Insolente, otro participante del torneo, que bueno, como su sobrenombre indica, pues es un maleducado, no tiene respeto por nadie, insulta a todos, hace bromas de muy mal gusto, se la pela todo, en pocas palabras. Aquí vemos el momento en el que Luffy se vuelve a reunir vuelve a toparse, mejor dicho, con Bellamy, que parece que ya no ya no subestima a Luffy como hizo en el arco de Yaya, antes de ir a Skypiea. Y aquí vemos pues a los participantes de los distintos bloques. En el bloque C, donde está Luffy, o Lucy mejor dicho, y el bloque D, donde está Rebeca. Y esto consiste, bueno, los combates del Coliseo consiste en que, bueno, que todos dentro de cada bloque se van a pegar todos entre ellos, y lo único que quede en pie, pues va a ir a la final, donde se va a enfrentar a los otros ganadores de los otros bloques y a Diamante también. O sea, es una auténtica escabechina la parte del Coliseo. Y al principio, pues bueno, es un poco... uno se siente un poco desbordado ante tanto nuevo personaje, pero vamos, que poco a poco, tomo a tomo, uno termina familiarizándose con todos ellos, ya digo. Aquí vemos unos toros que atacan a
a los participantes del torneo. A fin de cuentas, ya digo, tenemos un arco de One Piece que está inspirado en España, pues no podían faltar toros. Es de lo más español que hay, los toros. Esto, vamos, ya lo sabéis. Los toros es lo que es una de las cosas que atraen más turismo aquí a España. Y no podían faltar en esta saga de One Piece. Es una saga de One Piece que, bueno, no solo está inspirada en España, también está inspirada, pues, en Roma. O sea, solo hay que ver el Coliseo. Aquí tenemos a Don Chinchao, que parece que es un anciano afable, pero luego es un tío que quiere matar a Luffy porque es nieto de Garp. Y Garp era su némesis, por una cosa que le hizo en el pasado. Que es hilarante lo que le hizo. O sea, fijaos. Y Luffy se queda en plan, pero vamos a ver, si tienes un problema con mi abuelo, solucionalo con él. Y él, va, me da igual, quiero matar a Garp y a toda su estirpe. O sea, es como que quiere vengarse de Garp pagándolo con esto, con sus descendientes. Aquí vemos el poder de esto de Bartolomeo, que es crear barreras. No le pueden atacar. O sea, es un personaje que tiene un poder bastante roto. Aquí un hombre pez, que domina el karate de los hombres pez, al igual que Jinbei. Que más adelante veremos que esto, que es un miembro del ejército revolucionario, que también está ahí en Dressrosa. Y bueno, el ganador de este bloque es Bartolomeo. ¿Veis? Aquí el soldadito está con Franky y el soldadito, bueno, pues le va a contar a Franky toda la verdad de Dressrosa. Toda la verdad de ese lugar. Mientras tanto, pues Law y compañía pues van a Green Beat, esta isla, donde habitan pues unos seres diminutos que, bueno, pues ya lo estáis viendo, son seres diminutos, pero no por ello eso quita que sean poderosos. O sea, página, o sea, una pose bastante sugerente la de Nico Robin aquí, ¿eh? Es un poco como los viajes de Gulliver, ¿no? La pose esta. Los tontatas se llaman, los duendecillos estos. Algunos tienen poderes de frutas demoníacas, como por ejemplo este guerrero llamado Leo, que tiene el poder de esto, de coser lo que sea, tal cual. Y ellos les comentan que esto, que sufren pues el gobierno de Doflamingo, que su princesa ha sido secuestrada por él. Y van a ayudar a esto, a Usopp y a los demás, a destruir la fábrica, porque en esa fábrica están los Tontata, el resto de los miembros de esa tribu de diminutos, realizando trabajos forzados. Y aquí, bueno, es cuando Law se empieza a dar cuenta de que Doflamingo les ha tendido una trampa, a él y a los demás, porque se presenta el almirante que está ahí. Y vamos, entonces se da cuenta de que esto, de que Doflamingo pues no ha renunciado a nada. O sea, ni al puesto de Shichibukai, ni al puesto de rey, ni nada. Y bueno, en este tomo, es un tomo donde la acción dramática se desarrolla a través de distintos frentes. O sea, tenemos por un lado a Sanji, que está aquí con Violet, que Violet al principio pues se nos presenta como una villana, pero luego vemos que pues eso es está tan interesada en salvar Dressrosa de las garras de Doflamingo como Law. Y por otro lado, pues bueno, tenemos este frente de Law contra Doflamingo y contra Fujitora. Y en este tomo sucede una cosa bastante increíble. Y es no solo ver en qué consiste en toda su magnitud el poder de Fujitora, invocando meteoritos, como comentaba antes, sino también, bueno, vemos que Doflamingo le confiesa a Law que él fue un dragón celestial, o sea, que sus orígenes fueron como dragón celestial, como Tenryubito, vamos, y por eso pudo manipular lo que fue la prensa. O sea, aquí vemos como Usopp, gracias a sus mentiras, es considerado un héroe por los Tontata. O sea, aquí digamos que en la saga de Dressrosa se cumple una de las mentiras de Usopp, la de que comandaba un montonazo de esto, de seres diminutos. Aquí vemos a Yola, otra de los cabecillas de la familia Don Quijote, que tiene el poder de convertir a las personas en arte. O sea, ha convertido a Nami, a Momonosuke, a Brook y a Chopper en arte. Literalmente, ya lo estáis viendo. Tal cual.
Además me encanta porque luce como una maruja, como una charo de estas que se ven por España, por la calle. Tal cual, o sea, me hace mucha gracia el diseño de este personaje. Como una maruja de estas. Muy excéntrica, muy... no sé, me hace mucha gracia. Y además eso de que convierta en arte a los personajes, que me parece una bizarrada, pero vamos, de nivel 100. Aquí vemos al anterior Rey Riku que está participando en el torneo. Y bueno, en este tomo vemos que conocemos también a nuevos personajes como este gigante, Jairudin, que está ahí participando en el torneo. Y bueno, creo que era en este tomo donde se nos contaba el pasado de Dressrosa. No, en este tomo no, en el siguiente. En el siguiente era. Oh, sí, ¿no? En este. Se nos cuenta, bueno, pues cómo el padre de Rebeca fue convertido en un soldadito por una de las cabecillas de la familia Don Quijote. ¿Veis? Cómo la madre de Rebeca, es decir, la hija del rey Riku, fue asesinada por Diamante, uno de los cabecillas supremos de Don Quijote. Y cómo el soldadito pues estuvo, el antiguo héroe del Coliseo Quirós, pues estuvo cuidando de Rebeca, es decir, de su hija, durante todos esos años, sin que ésta supiera que él era su padre. Y es que el personaje de la familia Doflamingo, que tiene el poder de convertir a todos en juguetes, es un personaje bastante peligroso. Sugar se llama, porque es que no solo convierte a los personajes en juguetes, sino que hace que todos los que les conocían se olviden de ellos. O sea, un poder terrible. Y en este tomo, bueno, vemos el gran enfrentamiento entre Luffy y Don Chinchao. O sea, vemos también el pasado de Don Chinchao. O sea, un personaje ahí super badass, orgulloso de su cabeza cono con la que podía romper el hielo. Hasta el día en el que se enfrentó a Garp. O sea, Garp le metió tal hostia que le hundió el cono. Pero bueno, todo tiene solución. Y Luffy le mete tamaña hostia, o sea, hablando claro, que hace que el cono vuelva a resurgir. Y entonces Don Chinchao, pues bueno, ya no le guarda rencor a Luffy, ya no le guarda rencor a la estirpe de Garp. Y bueno, aquí un momento grandioso. Bartolomeo al principio pues se nos presenta como un personaje odioso, repelente, sin sentimientos, sin empatía. Y bueno, en realidad es así, excepto cuando se trata de Luffy y los suyos. Y es que, aquí lo vemos claramente en esta viñeta, es un fanboy de Luffy. Pero un fanboy... Bueno, o sea, quien se meta con Luffy es que se lo carga, literalmente. ¿Es un fanboy de Luffy? Pero vamos, absurdo, absurdísimo. Y es un cachondeo, la verdad, que un personaje así que se nos presentara en un principio como un personaje odioso, luego pues resulte ser ahí un cachopán, un personaje ridículo, en fin. Y bueno, la historia continúa y ya estáis viendo que en Dressrosa pasan un montonazo de cosas. Y la saga dura también por eso, porque tenemos pues diferentes frentes. Por un lado pues el enfrentamiento entre Doflamingo y Lao. Luego tenemos el grupo que ha sido dividido en dos. Por un lado tenemos la parte, el grupo comandado por Nami y Chopper, Brook y tal. Y luego tenemos a Luffy en el Coliseo, a Zoro por otro lado. Por eso Dressrosa dura tanto. Y aquí, bueno, vemos cómo Doflamingo le explica a Lau pues en qué consiste todo ese paripé que ha hecho para engañarle. Le cuenta que fue un dragón celestial, que Dressrosa le pertenece a él porque hace 900 años era su familia, la familia Doflamingo, la que gobernaba ese lugar, hasta que luego su familia se fue a Mariejoa, sus antepasados, mejor dicho, sus antepasados familiares. Y bueno, seguimos conociendo a nuevos cabecillas de esto, de la familia Doflamingo. Aquí han derrotado a Yola y bueno, la historia continúa, o sea, la historia continúa y la trama se complica. O sea, vemos como aquí Sanji acude en ayuda de esto de Nami y los demás.
Y todo para que la situación empeore en el momento en el que aparece Big Mom. O sea, aparece el barco de Big Mom. Y eso hace que Nami, Sanji y los demás pues tengan que huir bien lejos de Dressrosa. Aquí se nos cuenta el pasado de esto, del rey Riku, de cómo este actual guerrero del Coliseo enmascarado pues fue destituido del trono, cómo Don Quijote, haciendo uso de su fruta diabólica, de la fruta Hilo Hilo, pues puede controlar la voluntad de los demás, bueno, puede manejarles en contra de su voluntad. Y esto es algo que me gustó mucho, este detallito, cómo la historia pues está ambientada en un reino donde está gobernando Doflamingo, quien maneja a todos pues como títeres, o sea, haciendo uso de ya no solo de su poder, sino también de la fuerza bruta de sus subalternos, todos estos. Aquí tenemos a Sugar, que esta es la que puede convertir a los demás en juguetes, haciendo que los que les conocían se olviden de ellos. Y aquí tenemos pues a los tres cabecillos, a los tres cabecillas de esto, de la familia de Don Quijote: Diamante, Pica y este otro, Trébol. Y ya digo, pasan un montonazo de cosas. O sea, si me pusiera a comentar Dressrosa poco a poco, en plan vídeo comentario, o sea, me tiraría un montón de tiempo. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la violencia, de las nuevas cotas de violencia que alcanza One Piece en esta saga. O sea, ya lo visteis antes con con Don Quijote atacando a Smoker, pues aquí le vemos atacando a Lau, pegándole, vamos, un montonazo de tiros a bocajarro. Es increíble Dressrosa, o sea, y fijaos en la mejoría en el nivel de dibujo. Solo hay que ver a Don Quijote, cómo le dibujaba en el tomo 20 y pico de One Piece, en el 24, 25 creo que aparecía por primera vez, y cómo lo dibuja ahora. Y aquí, bueno, pues digamos que Ichiro Oda lo que hace es dividir a los sombrero de paja. Es decir, en esta saga de One Piece, a partir de este tomo, que este tomo pues ya para mí era territorio nuevo, esto ya de aquí en adelante todo lo leí por primera vez. Lo que hace es dejar en Dressrosa a Luffy, es obvio, es el protagonista, a Franky, a Usopp, y a Nico Robin y a Zoro, y luego el resto pues se van a otra parte, a Zou, que es el próximo destino al que se iba a dirigir Trafalgar Law, para esto, porque si no ya habría demasiados personajes. Y es un acierto, la verdad, es un acierto. Es un acierto el hecho de que Ichiro Oda divida a la banda de los sombreros de paja en dos, porque hay demasiados personajes. O sea, ya solo hay que ver la familia Don Quijote, la de personajes nuevos que aparecen. Y de algunos, como el señor Pink, se nos va a contar su pasado. Que esta es otra cosa maravillosa, es que es lo que comentaba antes, que el señor Pink, la primera vez que le vemos, pues pensamos, o sea, ridículo, absurdo. Pero en cuanto conocemos su pasado, es como, mira, no me voy a volver a reír de su outfit. Porque el señor Pink es un macho estoico, vamos, un hombre de los de verdad, tal cual. No me voy a volver a reír de él porque le profeso un profundo respeto. Pasan muchísimas cosas en Dressrosa. O sea, aquí vemos el ataque a la fábrica, que comienza en este tomo. El enfrentamiento final entre los finalistas del torneo. Y de hecho, Luffy en esta saga, otra cosa que pasa, se reencuentra con esto, o sea, que se reencontraba al final del tomo 3 con un personaje que es muy importante. O sea, fijaos esta cara, la cara que pone Luffy, es la cara de sorpresa al reencontrarse con un personaje que, bueno, no es ni más ni menos que, le vemos aquí en portada, Sabo, que, bueno, pues se reencuentra con él porque ha recuperado la memoria. Lleva 2 años ya siendo consciente de su pasado, que tuvo una pérdida de memoria. Y en esta saga, en Dressrosa, pues se reencuentra con su hermano, con Luffy. Y participa en el torneo, sustituyendo a Luffy, para hacerse con la fruta Fuego de Ace. Y mientras tanto, pues Luffy, acompañado por Violet y por Zoro, se infiltra en el palacio donde está Doflamingo, que está ahí arriba, en lo alto, ¿veis?
Y aquí comienza pues una especie de golpe de estado por parte de Luffy y los suyos para esto, para devolver al trono al rey Riku, para salvar Dressrosa y también pues para rescatar a Lau, que es el capitán de esto, de la banda pirata con la que se han aliado. Aquí vemos a Treble con Sugar, que es un personaje Sugar que a mí me ponía nervioso, porque es que tiene un poder terrible, eso de convertir a los personajes en juguetes con solo tocarles y que luego todos los de su alrededor se olviden de su existencia. O sea, es un personaje que con solo aparecer, madre mía. Pero Sugar no estaba preparada para esto, para Usopp. En fin, pues eso, Dressrosa es una saga que me ha encantado, o sea, hay muchos flashbacks, aquí vemos un flashback en el que se nos habla de esto, del pasado de Kiros, antes de que le convirtiera Sugar en soldadito. Un pasado muy duro, la verdad, o sea, yo creo que la saga de Dressrosa se lleva la palma en cuanto a pasados dramáticos. Y bueno, aquí vemos a Usopp en el momento en el que derrota a Sugar, o sea, esta cara... Yo no sé qué es mejor para enmarcar, si la cara de Luffy al reencontrarse con Sabo o esto. Yo sinceramente pienso que esto debería ser expuesto en los museos. O bueno, no, que si no vienen los de los del cambio climático estos, los activistas estos y la ponen perdida. Aunque yo creo que hasta la mejorarían echándole algo encima a esta ilustración. O sea, es que esto es arte. Esto es arte. En fin. Chorradas aparte, bueno, pues la saga de esto, de Dressrosa continúa. Y en este tomo es cuando Sugar, después de ver ese careto de Usopp, pues se desmaya, pierde la conciencia. Y eso hace que, bueno, pues todos los juguetes vuelvan a su forma humana o animal, porque algunos eran animales, ¿veis? Había un juguete que era un gorila. Y entonces todos los ciudadanos de Dressrosa recuerdan a sus seres queridos, a quienes ya habían olvidado después de haber sido convertidos en juguetes. Y aquí, bueno, desde este tomo, desde el 75 hasta el final, hasta el 79, hasta el penúltimo de la saga, tiene lugar pues esta recuperación, recuperación por el trono de Dressrosa, el querer aniquilar a Doflamingo y a su familia, vamos. Concluye el torneo con Sabo haciéndose con la fruta fuego, ¿veis? Aquí se la está comiendo. Usopp es considerado un dios por haber derrotado a Sugar. O sea, fijaos, es Dios Usopp, le llaman así. God Usopp, le llamaban así en la versión original. Y bueno, pues aquí vemos cómo Luffy y Lau se van a enfrentar por su parte a Doflamingo, mientras que el resto de los guerreros del Coliseo lo que van a hacer es enfrentarse pues a esto, a los cabecillas de la familia Doflamingo. Y Doflamingo lo que hace es liberar una jaula gigantesca que se va a ir cerrando como un paraguas, destruyendo todo lo que se pone por delante, edificios, personas, ¿veis? Corta todo. Y me gusta mucho esta jaula porque, como se nos comenta en tomos posteriores, es una metáfora de cómo Dressrosa realmente siempre ha estado así. Un reino atrapado en una jaula, gobernado de forma totalitaria por parte de Doflamingo, quien desde ese reino pues se dedica a vender armas, a vender frutas demoníacas a Kaido, haciendo que este pirata, este poderoso emperador pues siembre el caos allá por donde va. Vamos, que Doflamingo es un cáncer, pero también es el que mantiene ese orden en ese mundo que también le viene a la marina y al gobierno mundial. Aquí vemos a Pika, que tiene el poder de la roca, o sea, es más grande que Oz incluso, y bueno, tiene voz de pito. O sea, ya viene el anime como habla, y mi reacción fue así, fue como Luffy. Y es algo que le sienta fatal a Pika, el hecho de que se rían de él. Y es que es un personaje que me hace mucha gracia. O sea, un tío mazadísimo o mamadísimo, como decís en Latinoamérica, que luego habla como con voz de pito en plan, bueno, pues yo destrozaría todo aquel que ose enfrentarse a la familia. O sea, una voz que no le pega nada. Y fijaos, o sea, el puñetazo que mete, que ocupa aquí casi 2 páginas y destruye Rosa entera. Y bueno,
Aquí pues lo típico, enfrentamiento final, caos, cuenta atrás, es increíble, o sea, que si Sabo contra Fujitora, que si tal personaje del Coliseo contra uno de los cabecillas, que si Frankie contra el señor Pink, iniciando así un duelo de machos, o sea, increíble. Esta portada la verdad es que resume bastante bien los siguientes tomos. O sea, una auténtica barbaridad. Y bueno, voy a ir terminando ya porque ya estoy un poco cansado, sinceramente. Ya quiero ir terminando. Y yo creo que lo importante, la premisa argumental, explicar así un poco de qué iba Dressrosa, pues ya lo he hecho. Y también he mostrado algunas de las mejores viñetas de la saga como esta. O sea, esto tenía que estar expuesto en un museo. Tal cual. O sea, no me lo negaréis. Esta viñeta debería de figurar, vamos, en todas las galerías de arte del mundo. Pues eso, Dressrosa es una saga magnífica y el combate final entre Luffy y Doflamingo, buenísimo, o sea... Y lo dicho, es que anda que no hay personajes, o sea, tenemos aquí en portada a Doflamingo y a los suyos, y luego por otro lado, pues a los miembros de los sombreros de paja que se quedan en Dressrosa, junto con Lau y el resto de personajes que les van a ayudar en su enfrentamiento final contra Doflamingo. También pues conoceremos el pasado de Trafalgar Law, conoceremos al hermano de Doflamingo, a quien este asesinó, a Corazón. Creo que salía en el tomo anterior, sí, salía en el tomo anterior, en el 77, aquí creo que salía, el personaje de Corazón. ¿Veis? Aquí le tenemos. Y también conoceremos, bueno, pues se nos desvelará esto, de que el hecho de que Lau, pues es uno de los personajes que tienen el apellido de D. O sea, al igual que Luffy y Gold Roger. Por eso me parece muy coherente que Luffy y Lau se enfrenten contra un antiguo dragón celestial, ahora considerado un demonio celestial, siendo ellos pues personajes que portan pues eso, lo que es la voluntad de Di. Y bueno, fijaos el arte de Oda, fijaos cómo mejora su trazo en los combates. O sea, yo esto he estado viendo en la adaptación anime y me pareció, vamos, estuve viendo algunas escenas a ver cómo la habían adaptado. Yo lo siento, pero no me extraña que mucha gente dejara de ver One Piece en Dressrosa porque la animación es pésima. Sin embargo, el manga, fijaos la obra original. Es increíble el dinamismo de estas viñetas, cómo intercambia golpes aquí Luffy con Doflamingo. O luego cuando Luffy inicia lo que es la cuarta marcha, el Gear Fourth, o sea, convirtiéndose en esto, en una especie de bola botadora de goma, o sea, increíble. Un diseño horrible, pero también mola, o sea, es horrible a la par que molón, tal cual. Y bueno, la destrucción que se produce en Dressrosa, y es que es lo que me mola de Dressrosa, que en Arabasta teníamos a los personajes intentando salvar un reino de un Shichibukai, pero aquí tenemos a los personajes intentando liberar, mejor dicho, a un reino del poder de un Shichibukai, porque ese Shichibukai Doflamingo ya sometió al reino hace 10 años, lo cual hace que el argumento pues sea mucho más dramático que Arabasta. O sea, ya digo que para mí Dressrosa es lo que más, de lo que yo he leído de One Piece, es lo que más me ha gustado, es lo que más he gozado. También, igual no estoy siendo muy imparcial porque también influye el hecho de que en este caso pues esto no es una relectura, esto es la primera vez que lo leo. Tenía ganas de leer nuevos capítulos de One Piece, pero vamos, el caso es que lo he disfrutado muchísimo y el tomo 78 y 79 me los leí prácticamente de una sentada, o sea, no podía dejar de leer. Y el momento en el que derrota Doflamingo, el momento en el que Luffy derrota a Doflamingo, iba a decirlo al revés, es impresionante. Y lo mismo se puede decir en el momento en el que Sabo derrota a Jesús Burgués, vengando así, entre comillas, a Ace. O sea, fijaos, la hostia final que le mete Luffy a Doflamingo. O sea, y el nivel de destrucción, el nivel de detalle en los escenarios,
O sea, Jan Impel Down me parecía increíble, pues aquí en esta saga, tanto en Punjazar como en Dressrosa, Eiichiro Oda pues se vuelve a superar a sí mismo. Se vuelve a superar a sí mismo. Y el tomo 80, bueno, es el tomo epílogo, o sea, es el final, donde montan la fiesta y tal, ¿no? Y bueno, a mí me encantó este tomo, porque es un tomo donde los participantes del Coliseo deciden, pues esto, aliarse con Luffy, es decir, del mismo modo que Barba Blanca tenía aliados poderosos, pertenecientes a diferentes bandas piratas, pues a partir de aquí, pues estos personajes, Cavendish, Bartolomeo, etcétera, van a colaborar con Luffy y acudir en su ayuda siempre que pues esté pues eso, en algún aprieto. Y así, bueno, pues con esto y por supuesto con las nuevas recompensas termina pues el arco de Dressrosa. Un arco que ya digo, lo he disfrutado muchísimo y me ha dejado con ganas de más. Y por eso ya voy terminando el videito, porque tengo muchas ganas de seguir leyendo. No veáis las ganas que me han entrado de seguir leyendo One Piece mientras estaba comentando estos tomos. Así que nada, gente, vamos a la tercera parte del vídeo. Me despido de vosotros y a seguir leyendo One Piece. Venga. Bueno, gente, pues esa ha sido mi opinión, mi comentario de la saga de Dressrosa de One Piece. Una saga que, como me habéis escuchado ahora decir, pues me ha parecido lo mejor de One Piece. Y es que a fin de cuentas, pues lo que decía al principio del vídeo, no deja de ser una versión mejorada, una versión hipervitaminada del arco de Arabasta. Y si ya Arabasta me encantó, pues Dressrosa, vamos, ha sido algo espectacular, con un final súper ultra mega épico. O sea, es que es increíble cómo Eiichiro Oda se supera a sí mismo. Ahora, bueno, me toca leer el arco de esto de Big Mom y no sé qué tal estará, porque es que no voy con las expectativas tan altas, porque yo me he fijado que One Piece, digamos que tiene un arco normalito, luego uno super épico, luego uno más normalito, es decir, el S Blue, pues normalito, introductorio, luego Arabasta, épico, luego Skypiea, que es más relajado que Arabasta, aunque también sea épico, pero me entendéis, ¿no? Luego Water 7 y Enies Lobby, luego Thriller Bar, que es más tranquilito y así. Y no sé qué tal estará el de Big Mom, la verdad. Yo creo que va a ser más tranquilito que Dressrosa, pero por lo que he escuchado, el que es increíble es el que viene después, el de Wano. Así que ya digo, de aquí a final de año, pues tengo intención de seguir leyendo One Piece, no voy a leer otra cosa. Quiero ponerme al día con One Piece y bueno, pues aquí en el canal seguiré comentando pues esto, las sagas que vienen después de esto, de Dressrosa. Así que nada, gente, bueno, pues poco más me queda que decir, la verdad, poco más que me queda que decir. Es un vídeo que ha quedado largo, por lo que decía, porque hoy tengo tiempo libre, tengo toda la tarde libre. Y también, pues, por supuesto, porque me apetecía sentarme aquí a hablar delante de la cámara y quedarme a gusto expresándome y registrando mi opinión de lo que he leído en este vídeo. A fin de cuentas, ese es el motivo principal por el que tengo el canal, ya lo sabéis, para crear un archivo de esto, de opiniones, donde voy pues esto, registrando en vídeo pues lo que voy leyendo. Registrando la opinión de lo que voy leyendo, por si no me había expresado del todo bien. Pero bueno, en fin, gente, bueno, pues ya nos vemos en el próximo vídeo del canal, en próximos vídeos del canal. Y nada, así que venga, me despido ya. Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.